Ministro, la otra pregunta que tengo también es, en el tema de los respiradores, se ha hablado de incautación en Estados Unidos, se ha hablado en Brasil. ¿Hay un plan B para que lleguen más respiradores que ustedes necesitan? Sí, ¿Llegarán respiradores o definitivamente son los respiradores que nunca tendremos? no, en el ámbito de los respiradores, digamos, el panorama es mucho más alentador, Mabel. Me ha tocado también hablar con varios embajadores de países europeos y de Estados Unidos propiamente. Tenemos todas las garantías de que se den, en caso de ser necesario, ¿verdad?, una circulación por estos países en este momento. Y tenemos encaminados al menos tres proveedores distintos que están ya estarían saldando nuestros planes y nuestras brechas en términos de los respiradores, ¿verdad? De hecho, tendríamos que estar esperando una parte de ellos, ¿verdad? El Surtidor, que es un medio digital que yo respeto y quiero mucho, hizo un estudio muy interesante sobre los costos de respiradores, Sí. de cómo este ambiente que se está viviendo a nivel mundial ha hecho variar los costos hasta límites indecibles. Por ejemplo, en Panamá, yo consultaba con colegas de Panamá, llegaron a pagar o iban a pagar $48,000 por respiradores que en realidad, por ejemplo, en Italia se compran por $8,000 o $9,000, según comentaba la colega italiana. Eh, ¿Cuánto está pagando Paraguay por cada respirador, ministro? ¿O va a pagar? Sí, Mabel, sí, la fluctuación de precios, permíteme un comentario primero, realmente ha sido dramática, ¿verdad? Algunos respiradores que normalmente salen $10,000, a nosotros nos han ofrecido respiradores, por ejemplo, de alrededor de $100,000, o un poco menos, ¿verdad? Realmente y no todos, digamos, de un nivel de calidad importante, ¿verdad? Nosotros estamos comprando, los que hemos comprado hasta aquí son respiradores, afortunadamente, de los de primer nivel, ¿verdad? Los que hemos tenido hasta ahora y los que están llegando, ¿verdad? No quiero equivocarme mucho en los precios, pero estaría más o menos alrededor de $35,000, más o menos, pero son precios que no se alejan mucho de los habituales. Estamos hablando de productos americanos, son respiradores americanos, algunos son europeos, así que están todos bastante cercanos a su precio habitual de mercado, lo que hemos conseguido hasta ahora, y los que están en vista de venir también son de primer nivel, ¿verdad? Así que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Incluso se han vendido algunos ventiladores que son no invasivos, significa que no utilizan como una suerte de máscara y no son realmente los ideales. Hasta eso se han ofertado. Y bueno, hay que tener, es un desafío realmente el mercado, y hemos sido bastante afortunados después finalmente de poder conseguir estas vetas de compras de ventiladores, ¿verdad? Aunque hay que ser prudente hasta que no estén aquí, ¿verdad? También no se puede hacer demasiado juicio de valor, pero está todo muy bien encaminado. Ministro, ¿hubo rechazo de mascarillas y trajes de bioseguridad de China? Mabel, sí, hay que recordar una cuestión. Nosotros en el Ministerio de Salud, no solamente en este contrato en particular, sino siempre, continuamente, hay procedimientos administrativos que son habituales, ¿verdad? En esos procedimientos pasan por dos cosas muy sencillas para que la gente entienda. Eh, Primero hay que revisar lo que tiene que ver con la documentación y después lo que tiene que ver con las especificaciones técnicas, ¿verdad? Cuando cualquiera de las dos no se cumple, entonces se hace un acta donde se rechazan los productos. Las empresas en cuestión que tienen el contrato tienen tiempo para poder revertir eso. Esos plazos administrativos están corriendo en este momento, y lo que el ministerio no se puede dar el lujo, o sea, no, ni siquiera el lujo, no puede hacerlo bajo ningún concepto, es aceptar ninguno de los dos casos, ¿verdad? Entonces, pero las empresas tienen oportunidad de poder normalizar eso dentro de ciertos plazos, y el ministerio toma todos los recaudos a los efectos de, primero que nada,
asegurar la calidad de lo que compra y que esté ajustada al contrato que ha sido firmado, y también todas las medidas necesarias si fuera necesario, ¿verdad?, de plantear rescisiones y de ejecutar pólizas en el caso que no se den esos presupuestos. Ministro, cuando usted se entera, no sé si se entera por los medios o ya usted maneja datos como que, por ejemplo, el viernes se hace un llamado para comprar cámaras de vigilancia urgente y el lunes ya se abren los sobres y ya se va a comprar Catul luego. Pero por otro lado, por ejemplo, en Pilar no teníamos cama de terapia intensiva. ¿Quién decide qué es prioritario en este momento en cómo se va a comprar? ¿El ministro de Salud o el director financiero? Muchas veces las decisiones son conjuntas y muchas veces son los pedidos en particular de los directores, ¿verdad? Y ahí estamos en un momento muy sensible y hay cuestiones que hay que seguramente ajustar para tener un mismo criterio en todos los casos. En el tema de las cámaras, por ejemplo, es un pedido del Hospital Nacional para hacer una compra por vía de la excepción a los efectos de tener la rapidez debido a los equipos delicados que se encuentran en el área precisamente del hospital de contingencia, ¿verdad? Yo he convocado a una reunión con nuestros directores para poder unificar estos criterios, para poder brindar tranquilidad a la ciudadanía, ¿verdad? Y probablemente en general lo ideal es reducir las compras por vía de la excepción a lo que tiene que ver con insumos y medicamentos. Estos escenarios particulares en condiciones generales, digamos, las compras de las cámaras sin un análisis muy detallado puede sonar como algo que no es de estricta urgencia. Pero el problema del Hospital Nacional en general, incluso antes de este periodo que estamos viviendo y de la construcción del hospital de contingencia, ha tenido problemas de seguridad, ¿verdad? Entonces, ese es el tema del robo de las mascarillas que se habla en el Hospital Nacional de Itagua, ministro. No me refería más bien a cuestiones de ratería o incluso de algunos crímenes que se han dado en el hospital, pero en particular a lo que aludiste, las mascarillas, ahí hubo un incremento sustancial de lo previsto para el uso de ciertos insumos como la mascarilla. Entonces eso se ha iniciado una investigación. Pero no podemos adelantar realmente ningún juicio de valor porque también hay que reconocer que con el estado de la contingencia el consumo de estos insumos como la mascarilla ha aumentado ministro, dramáticamente. Ahí en el Hospital Nacional de Itagua se llegó a hablar de que ustedes entregaron 38.000 unidades para el uso del personal de salud y que 16.600 mascarillas desaparecieron en menos de una semana. ¿Cómo está esa investigación? Sí, está en curso actualmente, Mabel, y precisamente te decía, por eso no quiero adelantar un juicio de valor porque el Hospital Nacional también es uno de los más grandes el más grande del sistema de salud pública. Y tiene un gran número de funcionarios. Entonces no quiero adelantar ningún juicio ni a favor ni en contra, pero creo que va a ser fundamental que esto se investigue, que salga a la luz y que se aclare rápidamente. El tema de las camas, ministro, se hablan de camas carísimas por las que se está pagando cifras millonarias, pero después se ve que se retiran camas de la zona del barrio Herrera. ¿Cuál es la realidad del tema de las camas que está despertando también mucha suspicacia y se ve como negociado? Sí, gracias, Mabel, por preguntarme, pues es realmente muy importante aclarar. En primer lugar, digamos, las camas que estén por fuera de los parques, que no hayan sido presentadas al Ministerio de Salud Pública, no tienen nada que ver con la institución, ¿verdad? Hasta que sean presentadas por alguna empresa que tenga el contrato pertinente, y ahí también se verá el mismo proceso que se dio con los otros insumos que tiene que ver con la evaluación de tanto de los documentos como de las especificaciones técnicas. Eso por un lado, ¿verdad? Lo segundo es que hay que tener mucho cuidado. Las camas hospitalarias hay de diversas clases, ¿verdad?, que tienen que reunir distintos criterios. Entonces no se puede comparar
es como que vos compares tu teléfono celular de hace varios años, ese que llamaba y no tenía nada más, con tu teléfono inteligente actualmente, ¿verdad? Para darte una idea, las camas, por ejemplo, del hospital de contingencia tienen una sola articulación, permiten elevar el respaldo, nada más, ¿verdad? Hay camas de hospital que tienen 3 articulaciones, ¿verdad? Te pueden levantar las piernas, la parte del dorso, pueden tener barreras de protección a los costados, tienen un portazuero, tienen un revestimiento material, tienen colchón, etcétera, ¿verdad? Entonces, no se puede comparar una cosa con otra. Y los precios de todos los ítems que fueron en este contrato están todos por debajo, la mayoría de hecho por debajo o en el rango de referencia, ¿verdad? Y finalmente en cuanto a las camas en particular, para darte una idea de lo que estoy diciendo, nosotros hemos convocado al presidente de la Cámara de los Metalúrgicos, ¿verdad? Justamente para trabajar sobre la base de la producción nacional de estas camas. Entonces, la industria nacional dijo, nosotros podemos hacer también estas camas con 3 articulaciones y todo lo demás, que son las especificaciones técnicas. Bueno, y justamente estamos en esa conversación y los precios que nos dan están más o menos al mismo nivel de lo que trajimos de afuera, pero sin los colchones, ¿verdad? Que son también especiales. O sea, para darte una idea de que efectivamente no hay acá ninguna sobrefacturación ni nada por el estilo, simplemente estamos hablando de especificaciones técnicas distintas. Ministro, quiero hacer un par de preguntas de salud que me está enviando la gente y después le quiero leer un mensaje para despedirme de usted. Entre los recuperados COVID, ¿ya hay niños o niñas? Sí, tenemos 2 niños por lo menos que yo tengo en mente claramente, sí. Hay ya recuperados y sin complicaciones, sin necesidad de internación, ministro. Afortunadamente ninguna, no hemos tenido ningún niño internado. ¿Cuántos paraguayos y paraguayas están en albergues en estos momentos? ¿A cuánto asciende la cantidad? No quiero ser impreciso porque estoy al tanto de que ha llegado un vuelo con 160 personas y por cuestiones humanitarias también ingresan en forma gradual también a nivel de las fronteras. Tengo entendido que son más de 1.000 en este momento, pero ese número es muy dinámico, Mabel. ¿No se pueden utilizar infraestructuras de pequeños, medianos o grandes hoteles y de esa manera se mueve también la economía para albergar a esta gente que va llegando? Es nuestra intención, están en plenas conversaciones con gente de nuestro equipo. Nuestro director de planificación precisamente está al frente de eso. Él está trabajando también con la Secretaría Nacional de Turismo y es nuestra intención, creemos que sería muy saludable, estamos tratando de llegar a un acuerdo. Hay algunas cuestiones prácticas, Mabel, sin ser del ámbito que te puedo adelantar, que por ejemplo necesitan un cierto número de pasajeros de una vez para que puedan justificar movilizarlo del hotel. También estamos tratando de acordar algunos lugares que sean para cuarentena, otros que sean para pacientes COVID positivos. Entonces toda esa negociación se está llevando adelante y creemos que efectivamente vamos a poder tener eso en el futuro y es nuestra intención precisamente poder también ayudar en alguna medida a un sector muy golpeado como es el del hotelero, ¿verdad? En el modo COVID de vivir, ¿se va a poder visitar a los adultos mayores tomando las medidas higiénicas de precaución y de distanciamiento? ¿Podremos ir a ver a nuestras madres el Día de la Madre guardando distancia y todo ese tipo de cosas? Yo creo que aún no, Mabel. Me gustaría poder decirte otra cosa, pero creo que hay que ser muy prudentes, Mabel, en esta primera etapa. Tenemos que ir de a poco. No hay que bajar la guardia, entonces yo creo que necesitamos hacerlo justamente por la seguridad de nuestros afectos. Tenemos que ir lentamente también. Y también quiero aprovechar para expresar que nosotros tenemos la mejor predisposición en la apertura. Hay algunos criterios de salud y epidemiológicos que nos permiten establecer cuáles son esas fases, quiénes deberían estar en esas. Hay algunos que
que son discutibles, que pueden estar en una fase más adelante o más tardía, pero es muy importante que tengamos eso. Todo el mundo tiene derecho a expresar sus opiniones, todo el mundo tiene derecho también a intentar incorporarse, pero nosotros tenemos que ser celosos custodios también del interés mayor, ¿verdad? Hoy tenemos dificultades, pero tenemos vida, ¿verdad? Entonces, queremos que la ciudadanía tenga la tranquilidad y que ordenadamente, de acuerdo a esos criterios, podamos ir retornando a parte de nuestra cotidianeidad, pero siempre guardando lo que hemos dicho de los criterios absolutos que deben respetarse. Ministro, le preguntan también los enfermeros contratados. Dice Sí. que no recibieron ninguna bonificación ni plus por la pandemia, mientras que los nombrados sí. ¿No están arriesgando en el mismo nivel que los otros? Nadie ha recibido, Mabel, eso. Lo que está contemplando la ley de emergencia no se ha pagado aún. Nosotros estamos previendo hacerlo para seguramente un poco más adelante, pero nadie lo ha hecho, ni permanentes ni contratados. Ya, otra denuncia que está llegando, Hospital de Lambaré, dicen haberse quedado sin existencia, los enfermos crónicos no están pudiendo vacunarse. Estoy recibiendo 3 o 4 denuncias, así que eso me hace darle verosimilitud al reclamo. Y también están denunciando que las unidades de salud familiares se han quedado sin stock y que les dicen en las farmacias de enfrente hay 110.000, compra y vení te aplico. Bueno, efectivamente, Mabel, puede darse, ha habido una respuesta realmente inusitada de la población. Tenemos todavía las vacunas, solamente que en muchas zonas están muy por encima del histórico, vale decir que de los promedios de vacunación asignados a ciertos departamentos y a ciertas zonas, sobre todo capital y central, realmente, pero tenemos un porcentaje muy alto. O sea, estamos ya cerca de 500.000 vacunaciones, un poco más incluso, así que esto va a ir siendo corregido. Agradecemos mucho las denuncias que nos puedan hacer. Ahora, lo que mencionás de la unidad de salud familiar, pedimos por favor si pueden hacer esa denuncia en el área de anticorrupción aquí el ministerio, porque realmente eso sí es absolutamente inapropiado, ¿verdad? Que remitan a farmacias o del sector privado. Sí puede haber una demora porque, como te decía, se vacunaron realmente de un modo inusitadamente rápido, y vamos a estar reponiendo esas dosis en los lugares que así lo requieran. Ministro, estos hechos de corrupción o de sospechado de negociado que se han denunciado en los últimos tiempos, convocatorias a empresas que están vinculadas entre sí para la provisión, llamados que parecen haber sido hechos a medidas, algunas sobrefacturaciones, algunos apuros por hacer compras impostergables, como el tema de la Cámara, que viernes se llama y el lunes ya se abre, con el consiguiente fin de semana ahí en el medio, sin tiempo casi para preparar, ofertar, conseguir lo mejor. Si bien yo sé que está usted enfocado en el tema salud, usted es responsable principal por el tema de la administración de ese ministerio al ser el girador principal. Cuando llegue el momento usted no va a poder decir Alcide Velázquez fue, porque le van a estirar también a usted. ¿Qué medida está tomando? Yo sé que antes que empezara esta pandemia, alguien de la oposición que no es del Partido Colorado me dijo que usted es tan cuidadoso con el dinero que ni siquiera nos estaba permitiendo que se hagan unas compras básicas porque usted tenía pánico con el tema del dinero. Pero en este momento, claro, usted es concentrado en el área de salud y el otro parece que se está yendo por su lado. ¿Qué medidas está tomando usted, ministro, personalmente para frenar cualquier intento de corrupción dentro de su ministerio? Bueno, empiezo por lo último y me gustaría hacerte un breve itinerario nomás. Sí, para sí, que se adelante. entienda. Sí, bueno, lo último es que yo estoy obsesionado con la transparencia, Mabel, pero te lo digo en términos generales. O sea, desde que he estado aquí, tratar de... a veces la corrupción que está instalada en nuestro país, en todos los estamentos, está en el poder ejecutivo, en el legislativo, en el judicial,
en el ámbito del periodismo, en el sector privado, en el sector científico. Hay focos y bolsillos de corrupción. Entonces, realmente sería muy ingenuo pensar que eso no ocurre en una institución tan grande como con funcionarios, con más de 40.000 funcionarios, ¿verdad? Entonces, pero es una minoría, ¿verdad? Lo que yo estoy entonces obsesionado es con tener procesos que se puedan blindar o que sean menos vulnerables a la corrupción, que siempre existió y lamentablemente siempre puede haber un foco de corrupción, ¿verdad? Entonces eso es por un lado. Lo otro es con el acceso a la información. Yo jamás le he denegado a nadie ningún solo documento que pida. Cualquier persona que quiera venir aquí puede hacerlo. Hay una plataforma, un tablero que tiene que ver con el COVID, que está disponible, que ustedes pueden entrar a la página del Ministerio de Salud. Vas a encontrar ahí cuáles son las metas del ministerio, vas a encontrar dónde están, quiénes donaron, a dónde se fue la donación, cuáles son las adquisiciones, qué recursos humanos se contrataron, a qué hospital fueron esos recursos humanos. Entonces eso está disponible ahora, ¿verdad? Necesita ajustes, agradecemos cualquier retorno que nos puedan dar para poder incluso mejorar eso. Ahora, el otro tema es la situación, ¿verdad? Muchas veces uno hace un análisis sin el contexto, ¿verdad? La situación hace un mes era realmente bastante complicada a nivel mundial, con todos los procesos, las compras eran muy dificultosas, las fábricas no producían lo suficiente, había una demanda, o hay una demanda mundial importantísima, había problemas de logística, los vuelos, hasta había casos de confiscación, ¿verdad?, de cuestiones. Entonces ese es el escenario. Yo he reunido en varias ocasiones a varios empresarios, incluso para tratar de ver cómo podíamos ayudarnos. Hemos tenido 3 llamados declarados desiertos, ¿no? 3 llamados. Entonces, eso significa que o los empresarios o no tenían los insumos, no los podían traer en el plazo que el ministerio necesitaba, o simplemente no les interesaban los precios del ministerio. También en ese momento no contábamos con la herramienta de la ley de emergencia, que hoy nos permite una relativa mayor agilidad para poder comprar, pero que en ese momento, al ser el ministerio un pagador complicado, probablemente no era del interés. Entonces, después existen las famosas cotizaciones, ¿no? Todo el mundo te cotiza, te traigo a tal cosa, te traigo a tal precio. A la hora de la verdad, todas son cuestiones virtuales y una a una se caían, ¿verdad? Ese es el escenario en el que nos encontrábamos y que nos llevó después a hacer una compra por vía de la excepción, ¿verdad? Uh-huh. Ministro, ¿por sí. qué renunció el director de contrataciones del Ministerio de Salud? Si está todo tan bien. Pablo Lescano, ¿por qué renunció? Mira, Mabel, lo que ocurre en este momento, y hay que ser muy realista. En primer lugar, Pablo Lescano para mí es un profesional de primera, una persona que yo le tengo absoluta confianza, probada profesionalidad. Él renunció porque simplemente en todos los casos a veces hay ya decisiones familiares que se toman, porque una vez instalados ciertas consideraciones es muy difícil revertirla y mucha gente todo el mundo tiene un límite, ¿verdad? De hecho, muchas de las oficinas públicas tienen a veces funcionarios que están como paralizados, digamos, porque la situación es tal y se genera una presión enorme que bueno, cada uno tiene un límite para ello, ¿verdad? Y eso se da en casi todos los organismos del Estado. Yo tengo una filosofía de vida también, Mabel, y te lo digo claramente. Aquí la gente sabe que si yo veo algo que es honesto, voy a cortar de cabeza, ¿verdad? Eso no hay duda, pero necesito las pruebas, ¿verdad? Entonces, eso lo hacemos. Aquí sin estridencias, sin vedetismo de ningún tipo. Hemos cortado contratos de gente que ha tomado ventaja del ministerio. Hemos sumariado a quien haga falta. Y lo hacemos porque es una cuestión institucional, que sin que eso dé ninguna satisfacción, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer. Pero también
mi gente sabe que yo los voy a respaldar hasta que mientras tenga la confianza o mientras se pruebe algo en contrario, ¿verdad? Y eso creo que es a veces un poco, uno puede cabalgar sobre alguna información mediática o no, pero nosotros tenemos que seguir, me parece a mí saludable la investigación de cualquier tipo, pero tiene que darse también en los canales institucionales o por los organismos contralores. Y yo he invitado a todos ellos, no es que ahora vinieron por esta cuestión, todos ellos fueron invitados. Lastimosamente tenemos que cerrar esto, están ocurriendo cuestiones muy importantes, pero sí, simplemente usted defiende la transparencia, haga que sus funcionarios también la defiendan. Ayer tuvimos serios problemas justamente para encontrar la versión oficial y ver si había alguna respuesta que nosotros ignorábamos o no para poder armar el rompecabezas. Sucede que el escano que está renunciante es el que hablaba. Uno le llamaba a su mano derecha, al director administrativo financiero, que es Alcides Velázquez, y se mostraba reacio, es más, decía, yo ya sé que el escano te respondió, y como si el otro renunció, estaba respondiendo. Entonces pídale a su gente que las veces que sea necesario, que nos atiendan, que nos den explicaciones, que nos den respuestas, porque a lo mejor nosotros nos estamos yendo para la izquierda, ellos tienen la información de que es para la derecha, y la transparencia la vamos a construir entre todos. Le quiero simplemente despedir con el mensaje que llegó acá, entre muchísimos que están llegando en este momento, ministro. Un mensaje de Marcelo y dice, nos estamos quedando en casa, estamos perdiendo todo el resto financiero que nos queda. El gobierno nos está endeudando como nunca. Le rogamos, ministro, que no nos roben. Sí, Mabel, yo siento eso como una gran obligación y contar con esa información que necesitas a vos y a todos tus colegas de cualquier medio. Podemos seguir construyendo, como vos decías, entre todos la transparencia y van a tener nuestra mejor predisposición y corregiremos lo que haya que corregir y ratificaremos aquellas cosas que se hayan acertado. Antes de irme, pues me olvidé preguntarle, universidades para usted, ¿cuándo podemos pensar en un escenario? Son adultos, se supone que más conscientes, distanciamiento social, hay aulas que no están asignadas. Para usted, ¿cuándo es un escenario posible para las universidades, ministro? Yo creo que eso puede estudiarse un poco antes de septiembre, Mabel, ir a hacer una valoración de cómo nos está yendo y ver cuál es el escenario también mundial en cuanto a tratamiento, perspectiva de vacunas y sobre todo valorar cómo nos está yendo con la cuarentena, ¿verdad? Inteligente. Muchísimas gracias por la paciencia, ministro Mazzoleni, y yo sí le preguntara si se está revirtiendo la situación catastrófica que se nos venía encima, ¿usted me diría que sí o que no? Yo creo que sí, pero tendría que te voy a responder en términos futbolísticos, ¿verdad? Hemos jugado un primer tiempo excelente, ¿verdad? Pero nos queda todavía el segundo tiempo, entonces por eso tenemos que ser cautelosos y ir gradualmente recuperando nuestra cotidianeidad para poder capitalizar ese gran esfuerzo económico y personal que mencionaba este compatriota Marcelo desde su casa. 20 de mayo va a ser su día de ministro, considerando que el lunes 4 empieza a liberarse la primera fase. Calculando unos 14 o 15 días desde el 4 de mayo nos da el 20 de mayo como el día de. ¿Ustedes se están preparando para ese escenario? Sí, efectivamente, Mabel, vamos a dar más detalles después, pero la idea es hacer una valoración previa al día previo al cambio de fase, ¿verdad? Y ahí nosotros vamos a estar presentándole a la ciudadanía algunos indicadores y juntos vamos a tomar la decisión. Si hace falta, se levanta el freno de mano o si no, se sigue, ¿verdad? Bueno, le quiero agradecer, ministro, de verdad, gracias por la paciencia, por hablar de todo, por hablar de salud, por hablar de transparencia, por hablar de las sospechas y bueno, fuerza y éxito para todos.
Hemos pasado este primer tiempo, nos queda todavía el segundo. Un abrazo, ministro Mazzoleni. Muchas gracias, Mabel. Un saludo a toda la audiencia y al panel que está contigo. Gracias, señor.